¿Alguna vez sentiste que te apagaban sin preguntar? Yo sí. Me internaron como si no valiera nada, sin mirarme, sin preguntarme si quería, como si ser vieja fuera igual a ser invisible. Pero lo que nadie sabía es que guardaba algo que podía cambiarlo todo. Si alguna vez sentiste algo parecido, si tu voz fue ignorada, si tu historia fue dejada de lado, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Suscríbete al canal si querés seguir escuchando historias como esta. Deja tu comentario, que acá todas nos leemos. Regálame un like si alguna vez tu silencio habló más fuerte que tus palabras. Y si sentís que esta historia merece ser contada, podés apoyar el canal con un gracias. Así seguimos compartiendo relatos que el mundo necesita oír y que nosotras merecemos recordar. Me llamo Antonia Ruiz. Tengo 76 años y durante la mayor parte de mi vida fui invisible para el mundo, menos para mi hija, o al menos eso creía. Fui maestra de literatura en un pueblito del interior, donde las paredes eran de adobe y el pizarrón era más polvo que pizarra. Enseñé a leer a generaciones de niñas que después se casaban jóvenes y dejaban de leer, pero yo no. Yo leía a escondidas. Escribía en servilletas, en los márgenes de los libros, en los boletos del tren. Siempre tuve una historia en la punta de los dedos, pero nunca creí que alguien quisiera escucharla. Tuve a Eugenia cuando tenía 20 años. Fue un embarazo solitario, no por elección, sino porque el padre, un hombre que decía prometer cielo y terminó dando la espalda, desapareció cuando supo que venía una criatura. Desde entonces crié sola. Con miedo, sí, pero con amor también. Amor del que no se grita, del que se cocina, se cose, se comparte con un pan tibio y un ahá. Silencio que cuida. Recuerdo cuando Eugenia era pequeña. No teníamos mucho, pero ella creía que lo teníamos todo. Jugábamos a que vivíamos en un castillo cuando la lluvia caía sobre el techo de chapa y ella dormía abrazada a mis libros. Mamá, cuando sea grande quiero darte una casa de verdad, me decía. Y yo sonreía porque ya la tenía, ella. La vida pasó rápido, demasiado rápido. Ella creció, se volvió seria, exigente, brillante. Sacó beca, estudió contabilidad, consiguió empleo en la ciudad, se casó. Nunca me pidió que dejara de ser su madre, pero con el tiempo sentí que ya no necesitaba que lo fuera. Yo envejecí, en silencio, mientras ella ascendía. Nos veíamos cada vez menos. Las conversaciones eran cortas, prácticas, sin espacio para las emociones. Y aún así, nunca imaginé lo que vendría. Nunca imaginé que un día me trataría como si ya no fuera útil, como si fuera una carga que debía dejar en algún lugar para poder seguir su vida sin peso. El día que me internaron comenzó como cualquiera. Ella llegó a casa temprano, más arreglada que de costumbre, con ese perfume caro que siempre me pareció un poco triste. Dijo que íbamos al médico. Yo no sospeché nada. Me puse un abrigo liviano, guardé mi cuaderno en la bolsa, ese cuaderno que había estado escribiendo desde que cumplí 60, y subí al auto sin preguntar. El camino fue largo y silencioso. Yo hablaba de las vecinas, del frío, de una receta nueva que había inventado. Ella asentía con la cabeza, pero no me miraba. Me di cuenta tarde de que no íbamos a ninguna consulta. Cuando el auto se detuvo, frente a un portón de hierro, lo entendí. Había un cartel que decía Residencia Santa Aurora. Una casa vieja, gris, rodeada de árboles pelados y silencio. Ella bajó del auto sin decir nada y comenzó a hablar con una mujer uniformada. Yo me quedé sentada. Ni siquiera tuve el valor de preguntar qué era ese lugar. Mi cuerpo ya lo sabía. Y mi corazón también. Me bajé cuando ella me llamó con ese tono que usan las hijas cuando se creen madres. Llevaba mi maleta en una mano y el bolso en la otra. Caminé detrás de ella como si todavía pudiera confiar. Firmó unos papeles sin siquiera mirarme. Me abrazó rápido.
Es lo mejor para ti, mamá, dijo. Luego me besó la frente, como se besa una muñeca vieja, y se fue. No giró, no esperó, solo se fue, y con ella sentí que también se iba mi historia, mi nombre, mi derecho a decidir. Entré al edificio acompañada por una enfermera que no me dijo su nombre. «Por aquí, doña Antonia», murmuró. Me llevaron a la habitación 17. Una cama con colchón delgado, una silla de metal, un armario vacío, una mesa de noche. En las paredes el blanco ya se había rendido. No lloré, no grité. No tenía fuerza ni para eso. Lo único que hice fue sentarme y sacar mi cuaderno de cuero. Lo abrí y escribí. Hoy, mi hija me apagó. Esa fue mi forma de sobrevivir, nombrando lo que me estaba ocurriendo para no desaparecer por completo. Santa Aurora era un lugar donde los olvidos se acumulaban en los pasillos. Mujeres sentadas frente a ventanas cerradas, otras tejiendo sin mirar lo que hacían. Algunas rezaban, otras solo dormían. Los días se repetían con exactitud de prisión. Desayuno a las 7, caminata corta por el patio, actividades absurdas, silencio. Nadie preguntaba cómo estábamos. Nadie quería saberlo. Me convertí en una sombra más. Solo Marta me habló. Tenía más de 80 años, una voz como papel de lija y unos ojos tan vivos que dolían. «Tú eres nueva», me dijo. Yo asentí. No tenía ganas de hablar, pero ella no se fue. Yo también pensé que me habían traído para morir, pero aquí dentro una se da cuenta de que aún le queda algo para decir. Y ahí me di cuenta de que tal vez no todo estaba perdido. La rutina cambió un poco cuando conocí a Camila, una enfermera joven, no más de 35, con rostro cansado y manos suaves. Me trataba con respeto, pero sin cariño, hasta que un día me vio escribiendo. Se quedó mirando. «¿Qué escribe, doña Antonia?», preguntó. Yo cerré el cuaderno, no respondí. Pero su tono era distinto. No era curiosidad, era otra cosa. Era dolor, tal vez el suyo. Empezó a pasar más tiempo en mi habitación. A veces solo me traía un té. Otras se sentaba en silencio. No hablábamos mucho, pero algo empezó a construirse entre nosotras. Algo que no tenía nombre, pero que no necesitaba explicación. Mientras tanto, lejos de ese lugar, mi nieto Daniel comenzaba a hacer preguntas. Tenía 13 años, voz finita y una dulzura que no cabía en su cuerpo. Le preguntó a Eugenia por mí. Quería saber dónde estaba, por qué ya no íbamos al parque. Ella no respondió. Solo dijo: «Tu abuela está bien». Pero Daniel era persistente. Empezó a buscar entre fotos viejas, papeles, recuerdos. Un día encontró uno de mis poemas guardado en una caja, y entonces supo que algo no estaba bien. Porque una abuela que escribe versos no desaparece sin dejar una palabra. Porque el amor deja huellas, aunque intenten borrarlo. Yo no sabía nada de esto mientras escribía cada noche en mi cuaderno. Lo hacía sin esperanza de que alguien lo leyera, pero también sin resignación. Escribir era mi forma de recordarme que estaba viva, que aún tenía algo que contar, que no todo lo que una mujer vive debe morir con ella. Y fue ese diario, silencioso y paciente, el que empezó a trazar el camino de regreso, no a mi casa tal vez, pero sí a mi voz, a mi nombre, a ese lugar secreto donde aún podía ser más que una cama numerada en un rincón olvidado del mundo. Los días en Santa Aurora no tienen nombre. Se repiten uno tras otro como páginas mal fotocopiadas, idénticas, borrosas, sin emoción. Despertamos. Cuando el sol aún no calienta, tomamos un desayuno sin gusto, caminamos por un pasillo corto que da a un patio sin flores y luego cada una vuelve a su rincón. No se escucha música, nadie canta. Algunas rezan, otras se pierden en murmullos. Yo no hablo. Hace tiempo que aprendí que, en lugares como este, las palabras no importan si no hay quien las escuche. Pero igual sigo escribiendo. Cada noche, cuando la enfermera apaga las luces del pasillo,
Yo saco mi cuaderno de debajo de la almohada y escribo. A veces cuentos, a veces recuerdos. Otras veces, simplemente una frase, como para dejar constancia de que hoy también sobreviví. Camila sigue visitándome. Al principio lo hacía como parte de su ronda. Ahora lo hace con otra intención. No lo dice, pero lo veo en sus ojos cuando entra y se sienta en la silla de metal junto a mi cama. Ella tampoco tiene a quien contarle lo que le pasa. A veces me habla de su madre que murió hace 2 años, de una hija que no llegó a nacer, del silencio de su casa cuando vuelve del trabajo. No llora, pero sus palabras se quiebran y entonces yo le ofrezco un té. No hablo mucho porque siento que ella no necesita consejos. Solo necesita que alguien esté ahí. Eso también es amor, quedarse aunque no haya nada que decir. Marta se ha vuelto mi sombra. Se sienta conmigo en el comedor, me acompaña a las actividades y no permite que nadie me quite mi lugar en la mesa. Dice que aquí adentro, si una no cuida su lugar, se lo arrebatan. La otra tarde, mientras tejíamos unas bufandas que nadie va a usar, me preguntó si tenía algo que decirle al mundo antes de morir. Me reí. Demasiado, le respondí. Entonces me dijo, escribilo, no te lo guardes, porque si vos te callás, tu historia se va con vos. Esa noche volví a mi habitación con una frase de Marta dando vueltas en la cabeza y escribí una carta, no para Eugenia, ni siquiera para Daniel, para mí. Una carta de esas que una escribe cuando empieza a recordar que también tiene derecho a enojarse. No sé si fue casualidad o destino, pero esa misma semana Camila me pidió permiso para leer lo que había en mi cuaderno. No todo, solo un poema, decía. Algo para entender qué escribía tanto. Le dije que sí. Eligió una página al azar. Era un texto que escribí hace años, cuando Eugenia se fue a estudiar a la capital, y yo me quedé sola por primera vez. Hablaba del eco en la cocina, de los platos que ya no hacían ruido, de las fotos que seguían sonriendo aunque nadie las mirara. Cuando terminó de leer, Camila me miró como si me hubiera visto entera por primera vez. Usted no está sola, me dijo, aunque se sienta así. Y esa noche, por primera vez desde que estoy aquí, dormí sin miedo a desaparecer. Lo que yo no sabía era que Daniel seguía preguntando, cada vez con más insistencia. Le dijo a Eugenia que soñó conmigo, que me veía caminando por un bosque y que lo llamaba por su nombre. Eugenia, como siempre, le dijo que eran tonterías, que estaba bien, que la abuela necesita descanso. Pero Daniel es hijo de mujer terca, y los hijos de mujeres tercas no se rinden fácil. Empezó a buscar por su cuenta. Preguntó a una vecina. Miró papeles en casa. Escuchó conversaciones detrás de puertas cerradas, hasta que un día encontró mi dirección en una nota vieja guardada en una agenda. Y entonces supo que no era un sueño, que yo estaba en alguna parte y que tenía que venir a buscarme. Marta me dice que el destino no es más que una excusa para los valientes. Las cobardes creen que todo está escrito. Las valientes escriben igual. Me gusta escucharla. Tiene una fuerza que yo ya no tengo, pero me contagia algo, una pequeña chispa, una rebeldía que creí perdida. El otro día, durante una de las actividades inútiles que nos obligan a hacer, escribí mi nombre completo en letras grandes sobre una hoja, Antonia Ruiz. Y cuando la supervisora me dijo que no era eso lo que tocaba hacer, le respondí, yo hago lo que me mantiene viva. No me castigó, pero desde entonces me mira con desconfianza. Está bien, prefiero su desconfianza a su indiferencia. Camila me regaló una libreta nueva. Me dijo que el cuaderno de cuero ya estaba viejo. Le agradecí, pero no lo cambié. El cuaderno viejo tiene olor a hogar, a tiempo, a todo lo que fui. La libreta nueva la guardé en el armario. Tal vez un día la use, tal vez un día comience otra historia, pero por ahora sigo escribiendo en el de siempre, porque en cada página hay un pedacito de mi voz. Y si dejo de escribir, siento que esa voz se apaga
Y yo ya sé lo que se siente cuando te apagan desde afuera. El invierno llegó, y con él las gripes, los encierros, las ventanas cerradas. Muchas de las mujeres aquí se enfermaron. Marta también. Está más débil. No lo dice, pero lo sé. Ella lo sabe también. Me pidió que no la dejara sola, que si llega la hora, no la dejen con esas enfermeras que no saben ni cómo pronunciar su nombre. Le prometí que estaría ahí. Y entonces me dijo, cuando me vaya, vas a escribir sobre mí, ¿sí? Asentí, lo haré. Porque una mujer como Marta no merece irse sin dejar eco. Una mañana Camila llegó con una expresión distinta. Me dijo que alguien había preguntado por mí en la recepción, un niño, que decía ser mi nieto, que tenía una carta para mí. No lo dejaron pasar, pero Camila tomó el sobre en secreto y me lo trajo al final de su turno. Era un papel doblado en 4, con la letra desordenada y dulce de Daniel. Decía: Abuela, soñé que estabas en una casa con rejas y ventanas grises. Sé que estás triste, pero yo estoy buscándote, te quiero mucho. Daniel. Lloré en silencio, con el papel entre las manos. Camila me abrazó sin decir palabra, y esa noche no escribí nada, porque por fin alguien estaba escribiéndome a mí. El día que Marta no se levantó para desayunar, supe que el tiempo se nos acababa. No hizo falta que nadie me lo dijera. La enfermera de la mañana pasó lista como siempre, y al no verla, solo anotó en su libreta: habitación 19, ausente. Esa palabra me dolió más que si hubieran dicho enferma, porque en este lugar, estar ausente es como ya no existir. Fui a su cuarto sin pedir permiso. Estaba acostada, cubierta hasta el cuello, con los ojos abiertos pero sin luz. Hoy no me dio el cuerpo, Antonia, murmuró. Me senté a su lado y tomé su mano. Tenía la piel como papel, pero el agarre firme. No te olvides de escribir sobre mí, ¿sí?, me dijo otra vez. Le prometí que sí, pero no le conté que ya lo había hecho. Tenía una página entera escrita solo para ella. La titulé La mujer que desafió al olvido. Esa misma tarde, Camila me trajo de vuelta el cuaderno. Había leído más de lo que le permití. Lo supe por cómo me miraba, con los ojos vidriosos y una tristeza recién nacida. Antonia, lo que usted vivió, ¿por qué nunca lo contó? No supe qué responder. No fue por vergüenza, fue porque nadie preguntó, porque toda mi vida me enseñaron a aguantar, a callar, a no incomodar. Camila se sentó a los pies de mi cama y empezó a leer en voz alta una carta que yo había escrito hace 20 años. Era para Eugenia, pero nunca se la di. Hablaba del día en que su padre me dejó, del miedo que sentía al criarla sola, de cómo me partía verla crecer con hambre de futuro, mientras yo apenas podía ofrecerle presente. Cuando Camila terminó, se quedó en silencio largo rato. Luego, me dijo: mi madre también escribió cartas que nunca entregó. Yo las encontré después de su muerte. Ojalá las hubiera leído antes. Y ahí supe que mis palabras no eran solo para mí, que estaban haciendo algo en alguien, y eso ya era suficiente. Daniel volvió a enviar una carta, esta vez más larga. Me hablaba de sus clases, de un poema que escribió inspirado en un recuerdo que tenía conmigo. ¿Te acordás cuando me leías antes de dormir? Decía: yo sí, y cuando escribo siento que estás conmigo. Esa carta la leí 10 veces. La guardé entre las páginas de mi cuaderno, como quien guarda una vela encendida. Camila me confesó que Eugenia aún no sabía que él había venido a buscarme. No quiero causarle problemas, dijo. Pero en su voz había otra cosa: miedo. Miedo a una madre que no escucha, a una mujer que aprendió a vivir con la culpa bien escondida, a alguien que, como tantas, se convirtió en lo que juró no repetir. Esa noche soñé con Eugenia, no la Eugenia adulta, dura, impaciente. Soñé con la niña que me decía: mamá, prometo que cuando sea grande no voy a dejarte nunca sola. Me desperté llorando.
Camila estaba ahí. Me trajo agua y se sentó conmigo. Antonia, ¿quiere que le escriba a su hija? Le dije que no, que si alguna vez iba a leerme, sería por decisión propia, no por obligación. Entonces permítame hacer algo, insistió, y sacó una hoja blanca. Me pidió que copiara un fragmento de lo que yo quisiera de mi cuaderno, algo que quisiera, que ella supiera. Escribí una sola frase. Yo no te pedí nada, solo que me miraras. Camila dobló la hoja y la guardó en su bolsillo. No me dijo qué haría con ella, y yo no pregunté. Al día siguiente, Marta empeoró. Apenas hablaba. Respiraba con dificultad. Me acerqué a su cama y le leí mi texto. Le dije que si algún día alguien preguntaba quién era ella, mostraría esa página, que su historia iba a ser contada. Ella apretó mi mano con fuerza. Entonces me puedo ir tranquila, dijo. Esa tarde murió mientras dormía. Las enfermeras no hicieron alboroto. La sacaron en silencio, como si su vida no pesara. Pero para mí, el aire se volvió más denso. Me sentí más sola que nunca. Me sentí más vieja que nunca, pero también más decidida. Porque si Marta no se fue en vano, yo tampoco iba a irme así, sin dejar lo que tenía para decir. Esa noche, Camila hizo algo que cambiaría todo. Le entregó a Eugenia la hoja con mi frase. No la esperaba. Se cruzaron en un supermercado por casualidad. Camila se presentó como la enfermera de su madre. Eugenia se tensó. Mi madre está bien, no hace falta. Pero Camila le interrumpió con firmeza. Solo quiero que lea esto. Después haga lo que quiera. No le dio explicaciones, solo la nota. Me lo contó después, nerviosa, como una niña que hizo una travesura. Pero yo no me enojé. No podía, porque a veces el destino necesita un pequeño empujón. Y Camila había sido esa chispa. No sé qué sintió Eugenia al leer mi frase. No sé si lloró, si se enojó, si la tiró a la basura, pero sé que algo se movió. Porque al día siguiente, Daniel vino a visitarme. Esta vez, con permiso, con una sonrisa tímida y un cuaderno bajo el brazo. Me abrazó fuerte, como si no quisiera soltarme nunca más. Te extrañé, abuela, dijo, y yo sentí que todo mi cuerpo volvía a encenderse. Me mostró su cuaderno. Estaba lleno de poemas. Quiero que me enseñes a escribir mejor. Y entonces supe que de todas las herencias posibles, esa era la más valiosa. Mi voz, viva en él. Volver a verlo me dio fuerzas. Volver a sentirlo cerca me recordó quién era. Esa noche escribí por primera vez en una página nueva, sin usar el cuaderno de siempre. Lo titulé Primavera, porque sentí que algo en mí volvía a florecer. Y aunque el invierno aún no se había ido del todo, yo ya podía imaginar el calor. Al día siguiente de que Daniel me visitó, supe que algo más iba a pasar. Lo sentí en la forma en que Camila me miraba, como si estuviera esperando una tormenta que no sabía si debía anunciar. Pasé el día con una calma falsa, como esas que uno tiene cuando ya vivió demasiadas tormentas y sabe que ninguna calma es permanente. A la hora de la merienda, Camila se acercó a mí y me dijo en voz baja: «Hoy viene Eugenia». No supe si sentí miedo o alivio, tal vez ambos. Fue como escuchar el nombre de una herida que nunca cerró del todo. Respiré hondo y asentí. No hice preguntas. Solo volví a mi habitación, saqué mi cuaderno y escribí en la última página libre: «Si no puede mirarme, al menos que me escuche». Eugenia llegó 2 horas después. Entró con paso firme, como quien no quiere quedarse. Demasiado. Traía el cabello recogido, un bolso pequeño y la mirada esquiva. Me observó desde la puerta sin moverse, como si no supiera por dónde empezar. Yo no me levanté, tampoco hablé, esperé, y fue ella quien rompió el silencio. «Recibí tu mensaje», dijo, como si se tratara de un trámite. «No sabía que Daniel estaba escribiéndote.
Su voz tenía una mezcla de reproche y vergüenza que me dolió más que un grito. No lo llamé yo, respondí. Él me encontró. Nos miramos por primera vez en mucho tiempo, en serio, y por unos segundos creí ver a mi hija, otra, ¿ves? No a la mujer que me dejó aquí. A la niña que se dormía en mi falda mientras le leía cuentos de amor. No hablamos de todo, pero hablamos de algo, de su infancia, de mis decisiones, de los silencios que nos separaron más que los años. Eugenia no lloró, nunca llora delante de nadie, pero cuando Camila trajo café, sus manos temblaban. Me dijo que se sintió sola muchos años, que tuvo miedo de parecerse a mí, que trabajó el doble para no vivir como viví yo. Pensé que, si lo hacía todo bien, no iba a repetirte. Yo la escuché y no la interrumpí, porque hay dolores que solo se entienden cuando se dejan salir. Cuando terminó, le dije algo que había querido decirle por años. No tenías que protegerte de mí, solo tenías que quedarte cerca. No respondió, solo desvió la mirada y dijo que debía irse. Antes de marcharse, me dejó una carta, doblada en mi mesa de noche. Léela cuando estés sola, susurró, y se fue. Esa noche no pude dormir. Sostuve la carta entre las manos durante horas antes de abrirla. Cuando finalmente lo hice, leí lo siguiente. Perdón por hacerte invisible. No supe cómo sostenerte sin sentir que debía dejarte atrás. No fue odio, fue miedo y vergüenza. Pero aún te leo, mamá, en Daniel, en tus palabras, en mí. Lloré en silencio, sin hacer ruido como tantas veces antes. Pero esta vez no era de tristeza, era de alivio, de saber que, aunque no todo se podía reparar, algo se había movido. Algo se había roto para abrir paso a otra forma de mirarnos, más humana, más honesta. Al día siguiente, Camila vino con los ojos hinchados. Le pregunté si había dormido mal. No, respondió. Tu historia me está haciendo pensar cosas que no sabía que tenía guardadas. Me contó que había empezado a escribirle a su madre, no porque esperara una respuesta, sino porque necesitaba decirle lo que nunca se atrevió en vida. Lynn, ofrecí una página de mi diario, para que empieces con algo que ya tiene tinta. Ella la tomó como si le hubiera dado una reliquia y me besó la frente. Ese gesto me estremeció, porque no venía de la lástima. Venía del amor, del verdadero, ese que se parece mucho al respeto. Pero mientras nosotras empezábamos a sanar, afuera las cosas se tensaban. Eugenia no le había dicho a nadie que me había visitado, ni siquiera a Daniel. Y cuando él preguntó, ella le mintió. Dijo que había ido por temas médicos. Daniel lo notó. La distancia en su voz, la rigidez en su gesto. Me escribió una carta diciéndome que sospechaba algo, que sentía que su madre estaba cambiando, pero no sabía si eso era bueno o malo. Le respondí con un poema. Hablaba de un árbol que se creía seco, pero que un día floreció en silencio, sin que nadie lo notara, solo porque había una raíz que nunca dejó de alimentar su alma. Marta, aunque ya no estaba, seguía presente, a veces en los silencios, a veces en las frases que me salían sin pensar. Me imaginaba qué diría si viera a Eugenia entrando por esa puerta. ¿Ves? El destino siempre da otra vuelta, aunque sea a su manera. Pensar en ella me daba fuerza. Me recordaba que aún podía escribir algo más, algo nuevo, algo que cerrara esta historia no con dolor, sino con sentido. Porque si algo aprendí aquí dentro, es que las heridas no sanan cuando se olvidan. Sanan cuando se nombran. Camila me propuso algo esa tarde. Me preguntó si podía digitalizar mi diario. Quiero compartirlo, Antonia, con otras mujeres, con las que aún no se atreven a hablar. Dudé, porque mis palabras eran mi refugio, pero también entendí que ya no eran solo mías, que si habían tocado a Camila, podían tocar a muchas más. Le dije que sí, que lo hiciera, que lo cuidara, que lo entregara con respeto,
y ella me prometió que cada línea sería leída como quien lee una oración, como quien escucha el corazón de alguien que por mucho tiempo fue callado. Esa noche comencé una nueva carta, la primera dirigida a mí misma, no para reclamarme, no para castigarme, para agradecerme por haber sobrevivido, por haber escrito, por haber esperado, aun cuando todo parecía perdido. La titulé Gracias, Antonia, y al terminarla me sentí más ligera, como si al fin pudiera mirar atrás sin miedo y mirar hacia adelante con una esperanza que ya no me dolía cargar. Camila me trajo el archivo digitalizado 2 días después. Dijo que le había puesto título, aunque aún no lo había publicado. Lo llamé Palabras que nadie escuchó, me dijo, con ese temblor en la voz que solo tienen los actos verdaderos. Le sonreí. No hacía falta decir más. A veces una no necesita reconocimiento, solo necesita saber que sus palabras, al fin, llegaron a algún lado. Me preguntó si quería que Eugenia lo leyera. Le dije que no sabía, que quizás sí, pero que no quería obligarla a revivir cosas que tanto había intentado enterrar. Si va a leerme, que sea porque no puede evitarlo. Camila entendió, me besó la mano y se fue. Esa tarde escribí solo una línea en el diario viejo. A veces el grito más fuerte es el que no se dice en voz alta. El día siguiente fue extraño, silencioso, como si el aire esperara algo. Hasta que Daniel apareció, otra vez, pero esta vez con los ojos rojos. Me abrazó y no dijo nada. Le pregunté si estaba bien. Mamá leyó tu historia, susurró. Sentí el estómago caerse. ¿Se enojó contigo?, pregunté. No, lloró mucho. Dijo que no sabía que habías pasado por todo eso. Daniel se sentó a mi lado. Sacó su cuaderno y me mostró algo. Había escrito un poema inspirado en una de mis cartas. Lo tituló Mi abuela es un faro. Lo leí en silencio, con las manos temblando, y supe sin lugar a dudas que no todo había sido en vano. Eugenia llegó más tarde ese mismo día. No avisó. Solo apareció en la puerta de mi habitación, sin maquillaje, sin apuro, sin escudos. Lo leí todo, dijo. Cada palabra, cada página, cada herida que guardaste en silencio. Se sentó en la silla sin pedir permiso. Yo tampoco hablé, esperé. Su voz era baja, pero firme. No tengo derecho a pedir perdón, pero quiero darte algo que nunca te di, mi verdad. Y entonces comenzó a contarme cosas que nunca supe. Cómo lloraba de noche en la universidad, sola, sin saber si alcanzaría. Cómo sintió rabia al ver que yo siempre me conformaba con poco. Cómo juró no vivir como yo y sin querer, terminó dejándome atrás. No fue por maldad, mamá, fue por miedo y por vergüenza de no saber cómo cuidarte sin volver a sentirme pequeña. No lloramos, ninguna de las dos, pero algo dentro de mí se rompió, no en dolor, en deshielo, como si al fin la muralla de años se resquebrajara. Saqué una hoja en blanco y le pedí que escribiera, lo que sea, una palabra, un pensamiento, no para mí, para vos. Al principio dudó, pero lo hizo, escribió. No supe quererte bien, pero aún quiero intentarlo. La doblé con cuidado y la guardé entre las últimas páginas del diario y le dije, eso es suficiente por ahora. Esa noche Camila propuso hacer algo impensado. ¿Y si presentamos tu historia en el encuentro de lectura del centro comunitario? Me reí. ¿Quién querría escuchar la vida de una vieja olvidada? Ella me miró con esos ojos que no toleran mentiras. Mujeres como tú, mujeres como yo, que necesitan saber que no están solas. Me quedé callada, no por inseguridad, sino por respeto, porque entendí que mis palabras ya no eran solo mías, que ahora tenían otro destino y que tal vez ese destino ya no daba miedo. Daniel fue el primero en leer en voz alta un fragmento del diario. Fue en un pequeño salón,
frente a unas 20 personas, la mayoría mujeres mayores. Cuando subió al escenario improvisado, tenía las manos sudadas y la voz temblorosa, pero leyó con el alma. Mi madre me enseñó a leer, pero mi abuela me enseñó a mirar. Al terminar hubo silencio, luego aplausos suaves, lágrimas discretas. Y una mujer del fondo dijo: «Gracias por devolvernos la voz». Nunca imaginé que algo escrito en la oscuridad de una habitación sin flores pudiera florecer así. Eugenia también estaba allí, en un rincón. No habló. Pero cuando terminó el evento se acercó a mí y me abrazó como no lo hacía desde niña. No dijo nada, no hizo falta, porque a veces el perdón no se dice, se hace. Y ese abrazo tibio, largo, sostenido, fue su forma de empezar a quedarse. Esa noche, al volver al asilo, no escribí en el diario. Me senté en la cama con la libreta, nueva que Camila me había dado meses atrás, y comencé con una frase que llevaba tiempo esperando salir. Hoy me miraron, hoy fui escuchada, hoy fui vista. Sentí que ese era el verdadero final de mi historia vieja y el comienzo de otra, no una perfecta, no una sin cicatrices, pero sí una donde mi voz no tenía que esconderse más debajo de la almohada. Camila, Daniel y Eugenia comenzaron a visitarme más seguido. A veces traían libros, a veces solo venían a estar. Camila empezó un taller de escritura con otras internas. Eugenia me trajo una copia impresa del libro digital. Tenía mi nombre en la tapa. Me costó mirarlo sin llorar. Porque por fin, Antonia Ruiz no era solo una vieja guardada en una cama sin flores. Era una mujer con historia, con palabras, con legado. Y ese legado estaba vivo. Nunca imaginé que un libro con tapas blandas y letras modestas pudiera pesar tanto en mis manos. Cuando Eugenia me entregó la copia impresa de palabras que nadie escuchó, sentí que sostenía algo más que papel. Era mi historia. Era mi voz. Era mi vida, escrita con la tinta de todas las veces que me callé. Ella me miraba en silencio, esperando mi reacción. Le acaricié el rostro como hacía cuando era niña y le dije: «Gracias por traerme entera». Por fin. No respondió. Solo cerró los ojos y se quedó así, con la frente apoyada en mi mano. En ese gesto, supe que la hija que crié seguía ahí. Solo había estado escondida detrás del miedo. En el asilo, las cosas también cambiaron. Camila creó un rincón de escritura en la sala común. Lo llamó el eco de nosotras. Puso una mesa larga, papeles, lápices de colores y sillas cerca de la ventana. Las otras internas, al principio tímidas, comenzaron a escribir pequeñas cosas, recuerdos, recetas, cartas nunca enviadas. Una escribió el nombre de su primer amor, otra, la historia de cómo perdió un hijo. Yo las leía cuando me pedían y las ayudaba a encontrar palabras para cosas que llevaban años doliendo. Ya no nos sentíamos invisibles, porque ahora cada palabra que salía de nosotras era una forma de decir: aquí estoy. Daniel seguía visitándome cada semana. Se había convertido en un pequeño escritor, lleno de preguntas, de curiosidad, de ternura. Me leía lo que escribía y me pedía consejo. ¿Esto suena real, abuela? Y yo sonreía, porque la verdad siempre suena real, aunque duela. A veces nos sentábamos juntos en el patio, él con su cuaderno y yo con el mío. Éramos dos generaciones separadas por décadas, pero unidas por el mismo amor, por lo que no se dice fácilmente: las emociones, los vacíos, los silencios cargados de sentido. Eugenia no se volvió perfecta. No pretendí eso. Seguía siendo práctica, controlada, estructurada. Pero venía, llamaba, me traía cosas que sabía que me gustaban: un pan de anís, una flor amarilla, un poema de Benedetti. Empezamos a hablarnos, sin armas, a no fingir, a decir «me dolió» sin que eso fuera una acusación.
Me pidió que la acompañara a una charla sobre cuidados y envejecimiento. Acepté. En la charla, cuando le preguntaron por qué estaba ahí, respondió: «Vine con mi madre. Ella me está enseñando todo lo que no supe entender antes». Me costó contener las lágrimas, porque no eran palabras bonitas, eran verdaderas. Una tarde me llegó una carta firmada por varias mujeres del centro comunitario. Decían que mi historia les había dado fuerza para contar las suyas. Una de ellas escribió: «Por usted me animé a escribirle a mi hija, aunque no me hable desde hace 6 años». Otra decía: «Leí su historia con mi nieta. Ahora escribimos juntas». Me costaba creer que algo que yo había escrito en mi docentes de soledad ahora viajara entre manos, corazones, familias. Pero entendí que así funciona la memoria. No se guarda, se comparte. Camila decidió estudiar terapia narrativa. Me dijo que quería combinar su experiencia médica con el poder de las historias. «Lo que usted me mostró, Antonia, no se aprende en la universidad». Yo le respondí: «Lo que vos hiciste por mí tampoco». Entre nosotras había nacido algo más fuerte que la compasión. Era respeto, era alianza, era una forma de maternidad invertida donde ambas nos cuidábamos, cada una desde su herida. Ella me prometió que mi historia viviría en cada mujer que ayudara a partir de ahora, y yo le creí. Una mañana, Marta volvió a visitarme, no físicamente, claro, pero la sentí. Estaba mirando por la ventana con el cuaderno nuevo en el regazo y pensé en ella, en cómo me había enseñado a no rendirme, a no dejar que el olvido me tragara. Escribí una última carta para ella. Le conté todo, que Daniel leía mis palabras, que Eugenia me miraba a los ojos, que Camila ahora escribía también, y que yo, Antonia Ruiz, ya no tenía miedo de que me callaran otra vez, porque había aprendido que una sola voz basta cuando esa voz se dice con verdad. Esa carta la guardé en el jardín, debajo del árbol más viejo del patio. Camila me ayudó a enterrarla. Le puse una nota en la tapa: «Para quien escuche en silencio. Nadie más lo sabe, pero yo sí. Y eso basta, porque no todas las palabras necesitan eco para tener valor. Algunas solo necesitan ser dichas». Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, siento que he vivido muchas vidas dentro de una sola. La de madre, la de maestra, la de mujer olvidada, la de escritora sin lectores. Y ahora, la de voz encendida. Si alguna vez sentís que tu historia no importa, que tu voz ya no pesa, que tus palabras son solo un murmullo perdido en el tiempo, escribí igual. Porque siempre hay alguien que necesita escucharte. Porque aún si nadie responde, vos mereces hablar. Y porque el silencio, cuando se escribe, ya no es silencio, es testimonio, es legado, es amor. A veces me despierto antes del amanecer, ya no necesito que me llamen. Escucho a las otras mujeres respirar. Algunas murmuran sueños, otras se mueven entre sábanas. Yo me quedo quieta. Miro el techo, que ya no me parece tan ajeno, y pienso en todo lo que pasó desde aquel día en que Eugenia me dejó aquí. Me internaron como si no valiera nada, pero al final encontré mi voz. Y más que eso, encontré otras voces. Voces que también habían sido calladas, olvidadas, desestimadas. Mujeres como yo, que llevaban la historia escrita en los huesos y que solo necesitaban una puerta abierta para volver a contarse. Escribo menos ahora, no porque no tenga que decir, sino porque lo que antes escribía por dolor, hoy lo escribo por amor. Ya no necesito llenar cuadernos para no desaparecer, porque sé que existo en los ojos de mi nieto, en las palabras de Camila, en el silencio distinto de Eugenia, en los poemas que otras mujeres ahora se atreven a leer en voz alta. Escribo, sí, pero sin urgencia, con gratitud, con paz. Y eso, después de una vida entera de espera, es un milagro. Hoy, en la biblioteca del centro comunitario,
Hay una estantería que lleva mi nombre. Colección Antonia Ruiz. Lo dijo Daniel con orgullo cuando lo inauguraron. Mi abuela me enseñó que escribir es vivir 2 veces y que callarse también es una forma de morir. Yo estaba ahí, escuchando, con el corazón abierto, rodeada de mujeres que me abrazaban sin conocerme, que me decían gracias. Gracias por hablar cuando ellas no pudieron. Gracias por escribir lo que nadie se animaba a poner en palabras. Yo solo repetía, gracias a ustedes por leerme. Eugenia me acompaña con frecuencia. A veces caminamos por el jardín del asilo. Ya no hablamos tanto del pasado. No hace falta. A veces solo compartimos el silencio. Y en ese silencio hay algo más profundo que las palabras. Hay presencia, hay escucha, hay voluntad. Una tarde, mientras arreglábamos unas plantas, me dijo, pensé que iba a perderte para siempre, pero te reencontré en cada página. Y yo respondí, yo también me había perdido y me reencontré en vos. No lloramos, solo seguimos plantando. Camila sigue con sus talleres. Me invita de vez en cuando. A veces hablo, a veces solo escucho. Cada mujer que se sienta frente a esa mesa trae consigo un universo. Hay quienes nunca escribieron una línea, pero en una sola frase pueden partirte el alma. Mi hijo nunca volvió. Mi madre me olvidó en un hospital. Me dijeron que no servía. Y sin embargo, ahí están, escribiendo, nombrándose, reclamando su lugar en la historia, y yo las miro como si fueran mis hermanas, porque lo son. Daniel me dijo que quiere ser escritor, pero no de novelas, de vidas. Dice que quiere contar lo que nadie cuenta, lo que pasa en las cocinas, en los patios, en los cuartos donde las mujeres envejecen sin testigos. Le dije que si va a hacerlo, que lo haga con respeto, con verdad, con ternura. Me prometió que sí, y yo le creí, porque vi en él una llama que no se apaga con el tiempo, una llama que empieza donde la mía termina. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiese escrito nada, si me hubiese quedado callada, como tantas otras. Tal vez Eugenia no hubiera vuelto. Tal vez Camila no se habría permitido llorar. Tal vez Daniel nunca habría sabido quién era yo de verdad. Y pienso en cuántas historias se pierden porque nadie las escucha. Cuántas mujeres se van del mundo con su historia dormida en la garganta. Por eso escribí esto. Por eso te lo cuento, para que vos no seas una de ellas. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta acá, tal vez sea porque algo de lo que viví se parece a lo que vos viviste. Tal vez no te encerraron en un asilo, pero te dejaron sola. Tal vez no te arrebataron la voz, pero te hicieron sentir que no valía. Tal vez no te olvidaron del todo, pero te hicieron invisible. Si es así, te miro, te escucho, te creo. Y te invito a escribir, a hablar, a no dejar tu historia en la sombra, porque cuando una mujer habla, otras escuchan. Y cuando una se anima a recordar, todas comenzamos a sanar. No importa si es en una carta, en una libreta vieja o en una conversación en la cocina. Lo importante es decirlo. Lo importante es no callarse más. Si esta historia te tocó, contanos en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible? ¿Te silenciaron cuando más necesitabas ser escuchada? ¿Tenés una historia que nunca pudiste contar, pero que aún te duele en el pecho? Este espacio es tuyo también. Compartí tu experiencia. Leemos cada mensaje con el corazón en la mano. Y si crees que esta historia puede ayudar a otra mujer, compartila. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que nos recuerdan que no estamos solas. Déjanos tu like si alguna parte de esta historia te hizo sentir vista. Y si querés y podés, apoya a este canal con un gracias. Así seguimos contando relatos que el mundo necesita escuchar, pero que muchas veces nadie se atreve a contar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos leemos, nos creemos, estamos juntas, siempre. Y ahora, seguí mirando. Al final del video te dejamos más historias como esta,
que merecen ser escuchadas. Gracias.